decíamos entonces, el corte que estábamos hablando, un corte que viene más bien redondo, ¿sí? Fíjense en las capas como vienen de acá, ¿sí? Escuchan chicos, porque hoy están un poco desconcentrados. Muy bien, pidiendo orden. ¡Ojo! ¡Qué bueno que sos! Parece que ya lo saben, Emma. Parece que ya lo saben. Escuchen, no, escuchen. No, dale. Vamos, así tiene y lo podemos terminar. Decíamos entonces que el corte se veía más bien redondo. Todas las capas, ¿cómo iban a medir? Todas iguales, ¿sí? Si esta capa, si esta mecha de acá arriba tenía 7 centímetros, la de acá abajo tiene que medir 7 centímetros. Entonces, ¿qué voy a lograr yo con eso? Si yo tenso esta mecha acá, la que viene acá, ¿cómo me van a caer? Una tras otra las capas, ¿sí? Que es distinto a lo que veníamos haciendo con el 180. Bien, 90 grados, ¿por qué le llamo? Porque la mecha va a ser tensada con un ángulo recto con respecto a la cabeza. O sea, venimos haciendo división principal, ¿cuál era? De oreja a oreja pasando por el eje en la primera división. La parte de adelante la vamos a dividir de 3/4 de ceja a 3/4 de ceja, que va a ser la parte de cúspide, la parte de arriba, ¿sí? Y teníamos los dos laterales que nos quedaban, ¿sí? ¿Cuánto va a medir el cuadrado que vamos a hacer acá arriba? 9 por 9, bien. La parte de acá atrás, ¿cómo vamos a empezar las divisiones? Fíjense un poco ahí cómo se ven que están como en forma de gajos, decíamos, ¿sí? Es en gajos, escuchen por qué. En forma radial. En forma radial, pero les voy a explicar el tema de forma radial porque no sabía que como que se quedó dando Hubo un vueltas problema el tema la otra vez. El forma radial. Bien, forma de gajos. La primer mecha guía que saquemos, siempre de cuánto era, decíamos las medidas. De 2 por 2. De 2 por 7 o 7 por 2. Bien, ahí vamos. Entonces, la primera que vamos a sacar es, venimos recta, si se quiere, que venga de 2 centímetros. Los 7 lo vamos a ir buscando de esta manera cuando tensemos, ¿sí? Lo que mostraba el otro día Oscar era el tema de lo que decíamos como en rayos de bicicleta y demás. Pero lo que tenemos que ver nosotros, fíjense que acá ella ya lo había armado, cómo se ven todas estas divisiones. Fíjense que es como un gajo de mandarina se ven. Yo cómo voy a comenzar, la primera sí la puedo trabajar recto, pero las demás no las voy a trabajar recto, porque ¿qué pasa? Si yo sigo sacando recto de acá, voy a llegar acá a un punto que me va a quedar un cuadradito, ¿sí? Entonces, siguiendo la curvatura de la cabeza, voy a salir siempre desde un punto, vengo ahí, sigo la vuelta de la cabeza y vuelvo a cerrar acá abajo. Entonces, de esa manera me aseguro de que la pueda trabajar toda la parte de atrás desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y no quedar con un pedacito acá, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Entonces, decíamos, comenzábamos con la primera. Una vez que teníamos los 2 centímetros, 2 por 7, ¿sí? Tenso la mecha. La voy a tensar, entonces decíamos, buscando un ángulo de 90 grados. ¿Cuántas veces lo he invitado? Y ni me mira ahora. Ahí va. 90 grados, ¿a qué le llamo? Al ángulo que se me forma entre la mecha y la cabeza. Fíjense ahí y fíjense acá. ¿Qué ángulo tengo acá? Entre la cabeza y la mecha, 90 grados. Fíjense esto, si yo ya ahí empiezo a tensarla de esta manera, ¿qué pasa? Mis 90 grados empiezan a desaparecer, tanto acá abajo como acá arriba, ¿sí? Con respecto a la cabeza. ¿Se nota eso? Otra cosa, los 90 grados tienen que ser ahí con respecto a la cabeza y tampoco lo llevo acá, ¿sí? Mis 90 grados también están en los laterales, entre la mecha y la cabeza, ¿sí? 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados acá y acá arriba, ¿sí? En todos los lados tengo 90 grados, entonces yo cuando tenso esta mecha no la llevo ni para allá, ni para acá, ni abajo, ni arriba. Simplemente la pongo recto. Por ahora, si quieren ver cómo dejar la mecha recta, lo que hacíamos que era apoyábamos el peine y solo el peine me va a ir dando dónde tengo que estar tensando la mecha, ¿sí? Esta mecha a 90 va a estar recta acá, acá, acá y acá, siguiendo la curvatura de la cabeza. Decíamos también que no hay drama de cuando lleguemos al occipital hacia abajo, bajemos la cabeza y lo trabajemos de esta manera acá abajo. Pero siempre que bajamos la cabeza, ¿qué hacemos? Buscamos el ángulo de 90, ¿sí? Dependiendo siempre de la cabeza, con respecto a la cabeza es el ángulo. No quiere decir que yo me quede acá con la mecha, sino sigo la curvatura y sigo la forma de la cabeza. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Mis 90 grados en la primer mecha, ¿se acuerdan que decíamos? Sería esto. ¿Sí? Acá tengo 90 grados, en la primera es recta. Bien.
¿Qué pasa? Vamos a hacer esto. Cuando estemos tensando esta mecha, si yo la tenso todo esto a 90 grados acá, fíjense en esta de acá, se abre el ángulo y ya me va a empezar a quedar más largo, ¿sí? Y acuérdense que este corte todo el tiempo estoy compartiendo mecha con el de al lado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tensar la mecha 90 grados con respecto a la cabeza, pero ahí, ¿sí? La primera mecha la dejamos, o sea, nuestra primera mecha va a ser esta del eje y la tomamos como adelante, bien recta. ¿Sí? Esta, la primera que vamos a trabajar nosotros, va a ser ahí. ¿Sí? No la llevemos tal acá porque ya le empieza a abrir el ángulo. ¿Sí? Bien. Mi posición, ¿dónde voy a estar para este corte, para cortar? Yo voy a estar siempre donde la mano esté en el eje. ¿Sí? Entonces, mi mano está siempre en el eje y yo me voy moviendo con respecto a la mano que tensa en el eje. O sea, si vengo para este lado, yo vengo ahí cortando. De este lado y me voy a encontrar por detrás a la clienta de este lado. Los que son diestros, ¿sí? Los que son zurdos al revés. Y de este lado, ¿cómo vamos a venir? Venimos así y me voy a poner de este lado. Siempre la mano que tensa tiene que estar en el centro, ¿sí? Que es distinto a venir y cortar de esta manera. Yo vengo y tenso acá. Fíjense dónde está mi mano. La tengo acá en el aire, ¿sí? No tengo un eje de donde estoy saliendo. Entonces, siempre me voy a ubicar mi mano acá y yo me muevo de esta manera, ¿sí? Tengámoslo presente eso. Bien. Solo para el 90, ¿no, Emma? Solo para el 90, pero acuérdense que en el 180, ¿qué hacíamos la parte de adelante? Cuando sacábamos guía. ¿Cómo la sacábamos la guía? ¿Cómo era la angulación que teníamos de guía adelante? 90 grados, entonces en el 180 también en la parte de adelante nuestra posición va a ser donde está la mano que tensa en el centro, ¿sí? Al revés. Al revés, ahí, ¿sí? Bien, entonces decíamos, vengo con la primer mecha, hasta acá vamos, ¿se va entendiendo esto? Sí, sí. Vengo con la primer mecha, mano que tensa sale desde el centro, vengo y corto. Los que todavía no cortaron van a ver esto, ¿sí? La angulación que teníamos en el 180 y acá abajo van a cortar mucho más. Venimos ahí, me fijo que la mecha esté bien recta y corto. ¿Sí? Tengo la primera. Me quedo con un toquecito y sigo. Siempre que las mechas no sean más de 7 centímetros porque si no estoy angulando. ¿No te pasa? Bien. ¿Dónde están mis 90 acá? Ahí como estoy tensando. No, un poquito para arriba. No, para abajo. Ahí. ¿Ahí estoy bien? No, un poquito Fíjense más esto. abajo. Fíjense cómo tengo esta mecha. No. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si yo a la pequeña inclinación que le dé, presten atención en esto, ¿sí? Porque yo al llevarlo para acá, ¿qué me va a pasar? Estas mechas me van a quedar más largas y cuando ustedes tomen guía de este lado, le va a quedar todo el corte más largo. Entonces siempre busquemos el centro. Vengo, tengo mi guía en la parte de acá arriba y corto. Y así lo voy siguiendo. Esta era la parte que les decía, si quieren bajar la cabeza. Vengo, tenso, ¿dónde está mi guía? Ahí la tengo y corto acá. Bien. Y me queda la última. Mis 90 grados están ahí, fíjense que no tengo mucho. Van a encontrar que en la parte de abajo de sus muñecas no llegaban por el tema del degradé interior que teníamos, ¿sí? Pero ahí. Bien, por más de que yo la haya cortado toda recta las mechas, si yo me las pongo a controlar, empiezo a ver que todas me van quedando redondas, porque están siguiendo la curvatura de la cabeza, ¿sí? Y está bien, es lo que necesitamos del corte, que se vean todas las mechas redondas. Bien, terminé la primera mecha que hacía, sacábamos una guía de 1 centímetro, ¿sí? Compartíamos. Vengo trabajando para primero un lateral y después voy hacia el otro. Tengo 1 centímetro, ¿no? Ahí va. Vayan organizándoselo bien este corte porque va a llegar un momento, y más en estos largos, que va a ser un bollo de pelos, ¿sí? Bien, tengo el centímetro que va a ser mi guía. Y acá es donde les decía, vengo, salgo desde el centro, 1 centímetro más le voy a agregar, ¿no? Lo que voy a cortar. Vengo y cierro de acá abajo, ¿sí? Fíjense que me queda más bien curvo la guía, ¿sí? No vengo recto, entonces esto me da el lugar a que salir de un punto y encontrarme en otro punto, a que en todo momento esté trabajando toda la cabeza desde arriba hacia abajo, ¿sí?
Si vengo recto, lo que dijimos, se nos va el corte. Bien, una vez que lo tengo el centímetro, lo que hacía, lo juntaba con el otro centímetro que es de mi guía. ¿Sí? Entonces tengo uno que es guía y el otro para cortar. Y vuelvo a hacer lo mismo, mi posición va a ser siempre mi mano que tensa sale desde el eje. ¿La transparencia te va a quedar hacia vos o detrás Detrás. de la mecha que levantaste? Detrás de la mecha, si voy para este lado, desde detrás. Bueno, ¿Sí? Bien. Vengo, ¿la ven ahí? Tengo guía y corto. Por eso les decía, es importante ver cómo están tensando todas las mechas, porque en la primera que se nos va una, se nos va todo el corte, porque fíjense que estoy agarrando guía de una y de la otra y de la otra. ¿Sí? Entonces vengo ahí, tengo la transparencia acá, corto. Bien. Una vez que lo termino, que vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Saco 1 centímetro de guía, que es lo que voy a usar. Esto lo voy teniendo para este lado, sé que de la mitad de la cabeza para acá no lo trabajé. Y lo sigo trabajando en la parte de acá. Como salíamos desde el eje, saco ahí, vengo, pego la vuelta a la cabeza y vuelvo a cerrar. ¿Sí? Siguiendo la curvatura. Entonces, fíjense cómo ya voy trabajándola, ¿sí? Bien. Siempre 1 centímetro. Siempre 1 centímetro de guía y 1 centímetro es lo que le añadís para cortar. Bien. De esta manera voy a trabajar compartiendo guía, ¿sí? Tensando todas las mechas. Tengo duda donde estoy tensando la mecha, vengo y apoyo el peine. ¿Sí? Toda la parte de acá atrás la trabajo de esta manera. Llego acá, saco 1 centímetro de guía y vengo para este lado, ¿sí? Bien. Una vez que lo terminé, ¿qué hago? Paso adelante. Y acá adelante van a ver que lo vamos a trabajar de la misma manera que veníamos haciendo en el 180. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Tomar del cuadrado 2 centímetros desde el centro. ¿Sí? Voy a trabajar primero el cuadrado. Saco, mi guía, ¿cuál va a ser? La primera que empecé. ¿Sí? No te lo voy a... ¿Dónde está? Aquí. ¿Se acuerdan de esto? Si juntábamos todo junto, ¿qué pasaba acá? Si hacíamos esto, cortábamos con apertura, me quedaba. ¿Sí? Bien, tengo guía de acá, ¿qué hago? Vengo y corto de acá. ¿Sí? Tengo la primera y sigo en esta, cortando, siguiendo la curvatura de la cabeza. Fíjense, ahí nos viene. Corto por guía. Pero esta vez, en vez de empezar a elevar, ¿qué voy a hacer? Sacar 1 centímetro, ¿sí? Y le agrego 1 centímetro más de lo que voy a cortar. Y acá el detalle que tenemos que ver es seguimos haciendo la misma en 2 veces, pero ahora siguiendo la curvatura de la cabeza. ¿Sí? Ya no lo llevo acá al centro, la mecha. ¿Por qué me va a pasar? Voy a estar buscando el efecto del 180, cada vez más larga. Siguiendo la curvatura de la cabeza, mano que tensa, ¿dónde está? En el eje. ¿Sí? Yo me paro de acá y fíjense dónde la tenso. Siguiendo esta curvatura, acá. No la traigo al centro. Si la traigo al centro me quedan más largas estas. ¿Sí? Corto acá, por transparencia, vengo. Lo mismo de este lado. Vengo siguiendo la curvatura de la cabeza. Ahí. Bien. Terminé y lo sigo trabajando. Primero toda la parte de adelante lo voy a hacer con el cuadrado. ¿Sí? Saco 1 centímetro y agrego el centímetro que me quedaba. En 2 veces y lo mismo. ¿Cómo voy a parar? Desde este lugar y fíjense. ¿Sí? Llevándola acá, siguiendo esto. ¿Sí? Que se me tiene que ver... 90 y 90, ¿no? De costado se tiene que ver una forma así, el corte. Si lo damos vuelta a la cabeza, tiene que verse de este... Y de frente se tiene que ver ahí. Fíjense. Cómo vienen las divisiones.